Historia nocturna. Por allá como en el 94, acepté un trabajo como rector de un colegio en un pueblo del Magdalena Medio. El trabajo incluía un apartamento relativamente cerca, el cual me gustaba a pesar de que estaba en un segundo piso, porque el ambiente era agradable, no había mucho ruido y la habitación principal era amplia y tenía una especie de balcón terraza, que se elevaba sobre un callejón lleno de trinitarias. De hecho, se podía ver parte del patio de la casa de al lado, que era más bien un espectáculo de jardín, con matas y flores de todo tipo, en donde todas las mañanas una señora ya muy anciana se sentaba en una banquita larga de madera a tomar el tinto. Yo estaba solo en ese pueblo, por lo que mi parte favorita de la rutina matutina antes de irme al colegio era sentarme en una banca en mi balcón a tomar también el tinto, mirando lejos, imaginando que la señora y yo nos hacíamos compañía, aunque estuviéramos al menos a 15 metros de distancia, sin saber absolutamente nada del otro, sin cruzar palabras y sin tener la intención de hacerlo. De hecho, con los días le inventé hasta un nombre, una profesión y una historia. Me decía que era una profesora pensionada que ahora solo disfrutaba de la tranquilidad de sus últimos años. Una mañana, como de costumbre, doña Renata, que era como yo le decía, salió a la banca de su patio. Esta vez acompañada de otra persona, una mujer joven, con hábito de monja. Yo me quedé sentado con mi taza desde el balcón, observando por un par de minutos la escena con extraña ternura. Me parecía lindo que por fin alguien estuviera ahí compartiendo con ella el café. La otra mujer, la monja, la tomaba de las manos y la acariciaba mientras le decía cosas, no sé, quizá una anécdota o una reflexión, y doña Renata simplemente sonreía. Pero pasó que en un momento inesperado, la monja giró repentinamente la mirada y sus ojos se encontraron directamente con los míos. Sentí que el corazón se me detuvo. Mi reacción fue cambiar rápidamente la posición del cuerpo enrojecido de vergüenza, pensando que quizá me tomarían por un acosador o un chismoso. Peor cuando me levanté y vi que ya no estaban en la banca. ¡Qué horror!, me dije. Seguramente estarán creyendo que soy un enfermo. Ya me estaba preparando para salir cuando alguien tocó el timbre del apartamento. Me asomé por la ventana y vi que en la parte baja de la escalera había una mujer, al parecer con un sobre en la mano. Me pareció haberla visto antes en algún lugar, pero no recordaba dónde. Salí a atenderla y lo que me dijo me tomó por sorpresa. El sobre era una invitación a tomar café firmada por doña Renata. Le pregunté enseguida, ¿la señora se llama Renata? Ella dijo, sí, así se llama mi mamá. Si no vas, no hay ningún problema, agregó. De todas formas, ella no lo recordará, porque sufre de Alzheimer. Solo que no sé, de repente me pidió el favor que invitara al vecino y pues aquí estoy, con la cordialidad que ella siempre le ha gustado. También me explicó que la señora casi nunca dejaba que nadie se sentara con ella en la mañana, que por lo general le gustaba tomarse su tinto ella sola. Realmente me parecía confuso, sin embargo, acepté la invitación y le dije que estaría ahí en la mañana siguiente. Bueno, tal vez era la oportunidad de hacer una primera amistad en ese pueblo, así que en el fondo me alegré. Recuerdo esa noche, me dormí tarde pensando en lo extraño que era todo aquello. Quizá fue una sugerencia que le hizo la monja, o no sé. Trataba de entender además del hecho de que casualmente se llamara Renata, como yo supuestamente me había inventado que se llamaba. A lo mejor alguien me lo había dicho sin prestarle atención y mi inconsciente me quería engañar haciéndome creer que lo había inventado. Eso era algo posible para mí, que siempre vivía distraído. Al día siguiente, la mañana parecía un día común. Hacía un clima delicioso, la brisa soplaba suave y fresca, el cielo nublado apenas y dejaba pasar algunos rayos del sol. Bajé temprano, crucé el callejón y toqué suavemente la puerta de mi vecina. A los pocos minutos, la mujer del día anterior me abrió. Hola, buenos días. Me alegra que vinieras. Mi mamá está ahí en la cocina. Sigue para presentarlos. Se va a poner muy contenta porque se levantó muy temprano. Al parecer, hoy está de buen ánimo, me dijo. La casa, recuerdo, era un espacio muy bonito,
con muchos cuadros, adornos, varios muebles cubiertos con colchas de retazos, un piso de baldosas de flores, paredes blancas y amarillas, estantes con libros, plantas pequeñas y una lámpara colgante de esas de varias luces en todo el centro de la sala. Era un lugar muy cálido, bastante conservado, casi como una fotografía antigua. La señora estaba de pie en la puerta del patio, justo al lado de la cocina, apoyada en su bastón. No me dijo nada, solo sonrió y caminó hasta el centro del patio como guiándome. Allí, en la mesita de la banca, estaba ya un termo de café y 3 tazas vacías. Yo me senté en un extremo, pero ella me señaló la silla de al lado, diciéndome que ahí donde estaba yo era el puesto de su hermana. Entonces le hice caso y me cambié de puesto. Le serví el café y para romper el hielo le pregunté qué tipo de música le gustaba. Viendo que en la pared del fondo, debajo de una cubierta, había un estante con varios radios y acetatos viejos. Ella se echó a reír y me dijo: Rafa estaba loco, bailaba todo el tiempo y siempre me hacía pasar pena porque me agarraba las nalgas cuando bailábamos. Mi esposo nos vio un día y lo persiguió con una escopeta. Eso era un montón de gente que había detrás porque se lo llevaba al río. Yo no entendía lo que decía. Era como si me echara varias historias en una, pero al tiempo disfrutaba escucharla. Recuerdo que al fondo, desde la cocina, estaba la hija que se sonreía contenta y me hacía señas con las manos como para que le siguiera la corriente. Mientras tanto, doña Renata continuaba con sus historias. El cura la regañaba y ella se volaba todos los días porque a ella no le gustaba estar ahí. Pero mi padrino siempre estaba pendiente. Un día se formó una pelotera por un toro que trajeron para la fiesta. Yo tenía una ropita nueva que me había traído mi tía de allá de Estados Unidos. Eso me levantó por el aire y yo caí privadita. Si no es por mi hermana, ese animal me mata. A ella sí le hizo una cortada maluca en el seno. Eso se le puso horrible. Tuvieron que llevarla al médico, pero ella se mudó. A veces viene por ahí y habla conmigo, pero no le gusta que nadie la vea porque le da pena. Sino que tú le caes bien, me dijo susurrando mientras me picaba el ojo. Yo en serio no entendía nada, pero parecía una señora agradable, que muy a pesar de su enfermedad, conversaba bastante bien y refería historias, aunque inconclusas, que se sentían interesantes, porque yo me lo iba imaginando todo. Así duré varias semanas yendo por las mañanas a compartir el café con doña Renata. Hasta que en una mañana toqué a su puerta y Ruth, la hija, me dijo que la mamá estaba indispuesta, que había amanecido con una tos fuerte. Ese día vi por segunda vez a la monja. Estaba sentada en una silla en la sala rezando el rosario. Desde esa ocasión, todas las mañanas, antes de irme al trabajo, pasaba por su casa y preguntaba por doña Renata. Pero al parecer las esperanzas de que se recuperaran eran muy pocas. Eso lo confirmé cuando una mañana la hija, profundamente triste, me dijo: yo creo que mi mamá se nos va a ir pronto. Deberías despedirte porque tú eres el único amigo que ella tiene. La casa, recuerdo esa vez, se sentía muy fría y todo emanaba un extraño silencio nostálgico, como si hasta los muebles cargaran con la tristeza de la despedida. Entré a la habitación donde la tenían. Estaba ella acostada en su cama con una bata blanca, los ojos cerrados y una expresión de serenidad inmóvil en su rostro. Tenía su cabellera canosa recogida con un moño y sus manos descansaban de lado y lado. Me senté en un costado y comencé a hablarle, a darle las gracias por su amistad, que me alegraba mucho haberla conocido, que extrañaba mucho escuchar sus historias y mientras le hablaba tenía la rara sensación de que su presencia se iba desprendiendo poco a poco. En ese momento entró la monja a la habitación, caminó hasta el fondo, se sentó en un banquito que estaba debajo de un retrato de Jesucristo y se puso a rezar el rosario en voz baja. A los pocos minutos me levanté y justo cuando iba a salir de la habitación escuché que alguien dijo mi nombre. Era la monja. Me miró a los ojos y me dijo: gracias por ser amigo de mi hermana. Yo asentí con la cabeza y salí con la lágrima al punto. En ese momento ya doña Renata había muerto. Lo presentí en el aire, como cuando apagan la luz de un lugar cercano y sabes que algo ha cambiado. Ruth estaba sentada en la sala orando. Cuando salí del cuarto, volteó a verme y yo confirmé con la cabeza su presentimiento. Entonces lloró desconsoladamente con el rostro enterrado en las rodillas. Yo me senté a su lado, le tomé la mano y le decía que su mamá había sido una mujer feliz hasta el último de sus días, que ya estaba descansando, que ella y su tía tenían que ser muy fuertes y apoyarse la una a la otra. Meses después del funeral,
después de lidiar con una tos fuerte y pesadillas que no lograba calmar, coincidí una mañana en el mercado con Ruth. Me saludó muy contenta y compartimos un carro hasta la casa. Tenía tiempo que no la veía, me invitó a un café y conversamos un largo rato. Pero justo cuando me iba a despedir, me tomó del brazo y me dijo: te he querido preguntar algo hace tiempo, pero no sabía cómo hacerlo. Se quedó en silencio un segundo y luego me preguntó: ¿mi mamá nunca te habló de algo acerca del accidente con un toro? Sí, le respondí. A veces mencionaba algo con un toro que se escapó, pero nunca concluía la historia. Siempre metía otro cuento, le decía yo. A lo que Ruth me dijo: es que el día que ella murió, tú mencionaste a mi tía, y mi mamá solo tuvo una hermana, a la que un toro le hizo una herida grave en el pecho por protegerla a ella. A mi tía, el padrino, que fue quien las crió, la obligó a convertirse en monja. Ella murió a los 2 días después del accidente con el toro. Mi mamá apenas era una niña, eso la marcó demasiado. De hecho, nunca hablaba de eso, porque le daba como rabia. Pero tiempo después de enfermarse, comenzó a hablar de mi tía como si estuviera viva. A veces incluso me pedía organizar la casa porque decía que su hermana la venía a visitar. Y yo, por no llevarle la contraria, le hacía caso y hasta le preparaba café para 2 personas. Pensé que eso no era malo, hasta que en varias ocasiones, sentada aquí en la sala, me pareció ver de reojo a alguien saliendo con un hábito negro de su cuarto hacia la cocina. Creí que estaba sugestionada, pero sé que tú viste algo el día que ella murió. Entonces le comenté que no fue solamente ese día, sino que fueron varias veces que vi a la joven vestida de monja. Esa misma tarde, por sugerencia de Ruth, fuimos a la iglesia del pueblo a hablar con el padre para que nos aconsejara qué hacer, pensando yo que solo era cuestión de orar por un alma perdida. Pero la cosa era más compleja que eso. De hecho, el cura ya nos estaba esperando y cuando entramos mandó a cerrar todas las puertas. Nos hizo sentar en las bancas del frente y sin siquiera hacer comentario alguno comenzó a reprender mientras nos colocaba las manos en la cabeza. De pronto se detuvo y le pidió a Ruth que se hiciera en la parte de atrás y siguió sus oraciones, pero esta vez solo sobre mí. Yo tenía el corazón taquicárdico y me temblaban las piernas. Era como si algo quisiera salir de mi pecho. Entonces comencé a convulsionar. Todo a mi alrededor se hizo difuso. Ni siquiera entendía lo que decía el padre. Era como si estuviera drogado. La cabeza me daba vueltas y me venían flashes de rostros deformes hasta que perdí el conocimiento. Solo recuerdo la pesadilla que tuve en ese momento. Que una mujer vestida de monja se sentaba al lado de mi cama, pero que de repente se transformaba en una bestia huesuda de ojos rojos, que la piel del rostro se le estiraba hasta que la carne se le desprendía, dejando una calavera ensangrentada que abría su enorme boca de dientes negros que clavaba en mi barriga devorándome los intestinos. Cuando me desperté, estaba sentado en la banca de la iglesia bañado en mi propio vómito. Una baba negra, hedionda y espesa. Me dice Ruth que la barriga se me había inflado y que las venas de las manos se me habían puesto totalmente negras. Que por varios minutos insulté y maldije al padre, hasta que vomité y quedé inmóvil. El padre me dijo que había que revisar bien el apartamento donde estaba viviendo, porque aquella aparición no era un alma en pena, sino un demonio que se había aprovechado de la enfermedad de Renata para conjurarse como si fuera su hermana y que seguramente no se había ido del todo. Esa misma noche, después de rebuscar por todos lados, encontramos que el armario de mi habitación tenía un fondo falso en la parte alta, que daba con un hueco en la pared. Ahí había una especie de altar, con un pocillo lleno de cenizas al centro de un círculo de piedras. En la parte de afuera del pocillo había 3 fotos pequeñas, una de Ruth, una de su mamá y otra de su tía. Al parecer, eso llevaba sus años ahí. En ese apartamento, antes de mí, vivía un señor, me explicaba Ruth, que por muchos años intentó convencerla de que le vendiera la casa. De hecho, hasta ese momento no había caído en cuenta que la llegada de ese señor coincidía con el tiempo en que su mamá había comenzado a decir que su hermana la iba a visitar. Esa noche no dormí allí, ni siquiera regresé por mis cosas. Me mudé al frente del colegio donde trabajaba y pensé que todo iba a estar bien. Hasta que una tarde, ya casi de noche, sentado en el despacho terminando unos informes, alguien se asomó al cristal de la ventana. Yo solo sentí su presencia y que dio 2 golpes. No levanté la mirada, solo dije: estoy ocupado, mañana en la mañana revisamos, pensando que era un profesor que minutos antes me había pedido un permiso. De pronto, una sombra
cubrió todo el escritorio, como si alguien se hubiese parado enfrente. Levanté la cabeza asustado, pero no vi a nadie. Ahí mismo recogí todo y salí. Pero estando afuera del colegio, me di cuenta que había olvidado las llaves. Y justo cuando iba a entrar nuevamente, que puse la mano en la perilla, salió el vigilante corriendo. El pobre venía con la cara pálida y casi llorando del miedo, diciendo que le había salido una monja en el pasillo de la rectoría. Ni más regresé a ese pueblo.